Listo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su descendencia. Dice Dios en el Sagrado Corán: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, doy testimonio que no hay divinidad más que Él. Y asimismo lo testimonian los ángeles y los dotados de conocimientos. Ulul ilm. Vela por la equidad, Dios vela por la equidad. No hay más divinidad que Él, el poderoso, el prudente o sapiente. En árabe dice el hakim, que está relacionado con nuestro tema. Pero el shahid, el elemento de esta ley sobre el cual quería resaltar, es precisamente este párrafo que dice: los ángeles y los dotados de conocimiento. Los dotados de conocimiento también son aquellos que dan testimonio de que no hay divinidad más que Él. Awwal al-ilm, ma'rifatul jabbar. El primero de los conocimientos es conocer al Jabbar, conocer al soberbio, conocer a Dios todopoderoso, al magnífico. Wa akhirul ilm, y el final del conocimiento, tafwid al-amr ilayh, es delegar todos los asuntos a Él. Aquí hablamos de un principio del conocimiento y de un final del conocimiento. Hay muchas aleyas en el Sagrado Corán que se refieren al conocimiento. Voy a aprovechar para hacer propaganda de un libro, El conocimiento y la sabiduría, editado tanto en árabe como en castellano, donde hay muchos hadices, primero aleyas del Sagrado Corán referidas al tema del conocimiento, y por supuesto hadices del profeta, de los imames, de Ahlul Bayt, y por qué no algún pequeño desarrollo del tema. Este libro lo traduje hace no sé cuánto, 15 años, 20 años, no sé, ya no me acuerdo. Cuando me dijeron, hay un libro acerca del conocimiento para traducir, de la Fundación Darul Hadith, yo dije, bueno, está bien, supongo unos cuantos hadices del conocimiento. ¿Cuántos hadices puede haber acerca del conocimiento? El conocimiento es bueno, hay que tener un conocimiento. El conocimiento es algo que ayuda a la gente a comprender más las cosas. ¿Qué más puede ser? ¿El sabio más virtuoso que el que no es sabio? ¿Qué será? ¿Unos cuantos hadices? ¿Unas cuantas hojas? ¿Un librillo? Resulta que eran 4 o 6 tomos acerca de al-ilm wal-hikma, el conocimiento
y la sabiduría. Finalmente terminé, mi traducción fue de un resumen de eso, de 2 tomos, que después se imprimió como un solo tomo, después de varios años. Hay tanto que decir acerca del conocimiento, las diferentes aristas, las diferentes dimensiones que tiene el tema del conocimiento, que iban mucho más allá de unas 10 páginas, como me imaginaba al comienzo. Podemos tomar primeramente el tema del conocimiento desde un punto de vista no religioso. ¿Qué es el conocimiento? Porque si voy a basar mi conocimiento o la validez del conocimiento en la religión misma, sería un círculo vicioso. Es como decir, ¿por qué crees en el Corán? Porque el Corán me lo dice. ¿Y quién dice que el Corán es correcto? El Corán. Es un círculo vicioso, por lo tanto yo tengo que hacer un análisis objetivo que vaya mucho más allá de la religión. Para eso debemos fundamentarnos en los elementos que tenemos, que son la razón y los sentidos. Cuando se estudian, hay disciplinas que tratan el tema del conocimiento. En árabe es Nazariyatul Ma'rifa. Nazariyatul Ma'rifa se ocupa de todo aquello que tiene que ver con el conocimiento. Los sabios musulmanes han tratado este tema a lo largo de los tiempos, no necesariamente como una disciplina aparte, pero tal vez como una introducción a otras disciplinas como la filosofía o la teología, e incluso también cuestiones relacionadas a la validez del conocimiento en ciencias como las ciencias coránicas o las ciencias del hadís o transmisión del hadís. Pero ha habido otros también que lo han tomado como un tema aparte y como eje fundamental de sus investigaciones, sobre todo en los últimos tiempos. En castellano, Nazariyatul Ma'rifa, la teoría del conocimiento, es lo que se conoce como gnosiología. Gnosis es el saber, el conocimiento. Gnosiología es el conocimiento del conocimiento. O la conocimientología. Bueno, se llama gnosiología, no vamos a inventar términos ahora. La gnosiología, que está muy emparentada con la epistemología. No quiero entrar en términos que no son comunes a las personas que no están acostumbradas a los estudios académicos. La gnosiología se ocupa de la naturaleza del conocimiento, de los alcances del conocimiento. En cambio, la epistemología viene de epistemociencia, es el estudio de lo que es la ciencia y aquello que puede llegar a ser considerado como ciencia. Por lo tanto, la epistemología estudia la validez del conocimiento, la validez de una formulación, la validez de una noción. No importa. A veces se usan como sinónimos la gnosiología con la epistemología. Lo importante es que estamos estudiando acerca del conocimiento y el valor que tiene. Lamentablemente vamos a tener que usar términos que nos faciliten este estudio, que son términos académicos, lo cual no significa que vamos a complicar esta charla. En las diferentes terminologías, eso de las terminologías es una necesidad, porque si no conocemos una terminología y nos manejamos con los vocablos de la forma a la cual estamos acostumbrados, podemos caer en grasos errores, en grandes errores. Hay un hadith del profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam que dice: "Nahnu ma'ashirul anbiya nukallimu an-nasa ala qadri uqulihim". Nosotros, la comunidad de los profetas, le hablamos a la gente en la medida de sus intelectos, obviamente para que lo comprendan. Cuando se desarrollan los conocimientos, se desarrollan las
las diferentes disciplinas en el Islam y hay diferentes niveles de comprensión de las nociones, obviamente habrá que ser más preciso cuando hablamos de una noción religiosa. De nada nos sirve hablar en difícil, por decirlo de alguna manera, si es que únicamente nos van a entender unas cuantas personas, a menos que ese discurso vaya dirigido únicamente a ellos. Por ejemplo, hablando precisamente del conocimiento y de la comunicación humana, podemos leer este párrafo, a ver qué entendemos del mismo. Si alguien me dice que el estudio de la comunicación humana puede subdividirse en 3 áreas: sintáctica, semántica y pragmática, establecidas para estudio de la semiótica, que presupone una convención semántica y un aspecto pragmático en áreas interdependientes, y me pregunta qué es lo que opina, a lo mejor le diga, sí, pero tráigamelo sin picante y con jugo natural, por favor. Realmente, hablar de esta manera con las personas implicaría que, con personas que no conocen la terminología, implicaría que las nociones religiosas permanezcan en un mundo vago y esotérico, del cual muy pocos pudieran comprender su realidad y otros, con su imaginario, pensar que están comprendiendo cuando en realidad no lo están haciendo. Es por eso que vamos a familiarizarnos con algunos términos, o por lo menos, si no es un estudio como para aprender y ahora ir a dar un examen y convertirnos en expertos en epistemología, por lo menos conocer que existen estos términos y que existen estas variaciones en la comprensión de las nociones, para que de esa manera podamos llegar a entender por qué algunos entienden las cosas de una manera y otros entienden las cosas de otra manera. Cuando se habla del conocimiento, los expertos, filósofos, sabios, han dividido el conocimiento en 2 tipos de conocimiento. El conocimiento del ilm al-huduri. Ilm al-huduri sería el conocimiento presencial, el conocimiento que uno tiene internamente, sin necesidad de la intervención de ningún agente externo, sin que este conocimiento me sea dado desde afuera. Es algo que yo lo sé. Yo soy, estoy, lo siento. Y otras veces, el conocimiento no. El conocimiento es aquello que me llega desde afuera, que es el ilm al-husuli, el conocimiento que se adquiere. Este conocimiento presencial es llamado en la ciencia de la gnosiología en castellano como conocimiento intuitivo. Y el ilm al-husuli, que lo he traducido como conocimiento adquirido, es conocido como el conocimiento discursivo. No importa, ahora no vamos a adentrarnos en los términos. Por lo tanto, tenemos una serie de cuestiones que nosotros ya comprendemos. Comprendemos porque la tenemos incorporada. El gusto personal que yo puedo tener, lo que me provoca un color, un aroma, buen gusto, agrado o desagrado, es algo que no me viene desde afuera, es algo que yo siento en mi interior. Pero conocer, por ejemplo, que en Sudamérica, en Argentina, en la provincia de Tucumán, hay un cerro llamado el Cerro San Javier que se ve desde la ventana de las casas generalmente, es algo que hace falta tener un conocimiento desde el exterior. Vemos que hay diferentes tipos de conocimiento, entonces. Y esta no es la única clasificación, hay diferentes clasificaciones. Está el conocimiento que es objetivo y está el que es subjetivo. El subjetivo es aquel que donde yo soy el referente, o aquel donde el referente es algo en particular, pero el objetivo sería el conocimiento que en general puede llegar a tener la misma comprensión general, aunque es imposible en la práctica, la misma comprensión general para muchos observadores, para muchos estudiosos. Y está el conocimiento
que es fundamentado y el que no es fundamentado. Y ahí es la diferencia, podemos entender más la diferencia entre la gnosiología y la epistemología. Puede haber un conocimiento, pero que no tiene fundamentos, pero que no deja de ser un conocimiento, o que no tiene una validez. Un sueño puede llegar a tener una validez o no, bueno, es justo toqué el tema del sueño. Para algunos puede llegar a tener una validez grande y para otros puede, por lo menos desde el punto de vista jurídico, no tienen una validez. El conocimiento puede ser un conocimiento según la gnosiología, pero según la epistemología puede no estar acreditado, no servir para nada, o por lo menos no servir para formular una argumentación, argumentar algo con respecto ya no solo a la religión, sino a cualquier ciencia o cualquier tema. En general, tanto en las disciplinas como son estudiadas en Occidente, como al ser estudiadas en Oriente y sobre todo por los filósofos islámicos, filósofos y teólogos islámicos, se divide el conocimiento, o el conocimiento que adquirimos es a través de 3 fuentes. Y eso también está en los hadices, ya vamos a leer algunos hadices que se refieren a ello. Hay una fuente que es la fuente primaria, que son los sentidos. Desde que estamos en las entrañas de nuestras madres, que comenzamos a percibir con los sentidos el mundo que nos rodea. Después comenzamos a través de esos datos que nos han dado los sentidos, comenzamos a razonar esos datos. Entonces, la primera de las fuentes del conocimiento son los sentidos, la segunda de las fuentes es la razón. La segunda de las fuentes es la razón o el intelecto. Todo aquello que tiene un carácter intelectivo, aquello que se puede razonar, aquello que se puede llegar a deducir, aquello que se puede llegar a verificar, esa verificación se da a través de la razón, aunque los datos puedan habernos llegado a través de los sentidos. نحن معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم. Nosotros, la comunidad de los profetas, hablamos a la gente en la medida de sus intelectos. ¿Y por qué encontramos tantos libros que están escritos tan en difícil? Ya no solo en difícil por una cuestión de no saber el idioma árabe, sino que incluso para las personas que saben el idioma árabe, les resulta difícil entender muchas de estas nociones, como el texto que leí sobre el estudio de la comunicación humana que puede dividirse en áreas sintáctica, semántica, pragmática. Si bien esto es castellano, no significa que todo aquel que habla un castellano puede llegar a comprender tan fácilmente este texto si no está familiarizado con estas nociones. Lo mismo pasa con los textos religiosos, sobre todo los textos antiguos, donde incluso se los escribía en difícil, de manera adrede, a propósito. ¿Cuál era la razón de eso? Podemos encontrar una de las razones de ello. La primera razón es puramente académica. Es hablar en términos para que conocen otros sabios. Por lo tanto, aquellos que no serán sabios o que no están familiarizados con esos términos no lo van a entender, a pesar de estar escrito en el idioma de la gente. Pero también hay otra razón más, otras razones más, siendo una de ellas una que puso al descubierto, o más que puso al descubierto, que nos la reveló el filósofo Mullah Sadra, rahmatullahi alayh, que en uno de sus libros, en una introducción al comentario que hace el libro de hadices de Usul al-Kafi, que son los 2 primeros tomos de la gran enciclopedia al-Kafi, bueno, que es una colección de hadices muy importantes dentro de lo que es el shiismo duodecimano. En esa introducción, Mullah Sadra se queja de... Mullah Sadra vivió en el año 1600 más o menos. Se queja de lo que se ha vuelto habitual en estos días, dice él, habla de 1600, de incluso presentar el conocimiento a la gente vil, que los viles puedan llegar a acceder al conocimiento, lo cual a él le parece algo espantoso o algo horroroso, y es por eso que muchos sabios escribían para que aquellos que
eran dignos de ese conocimiento, pudieran acceder al mismo. Y los escribían como para que únicamente fueran entendidos por otros sabios. Vamos a encontrar estos textos antiguos, textos donde se escribía, no como hoy en día, que se facilita la comprensión del texto mediante comillas, cursivas, los títulos un poco más grandes, en negrita, ¿qué más? La separación de espacios por renglón, coma, punto y coma, 2 puntos, voy a dar una definición, 2 puntos. Bueno, eso es algo que primeramente viene del occidente. Está muy bien porque son signos que ayudan a clarificar un texto, pero no solamente llegaron tardíamente al Oriente, sino que en el Oriente, incluso de manera adrede, los libros estaban escritos de una manera tal que pudieran ser comprendidos cabalmente por los expertos, o por lo menos aquellos que estuvieran familiarizados. Nos encontramos con una infinidad de textos que están escritos en forma telegráfica, y hay otros que, si bien están escritos de una manera clara, al no tener todas esas puntuaciones, comas, comillas, cursivas, y no manejar el tema, podemos llegar a confundirnos. Por ejemplo, un sabio escribe una ley al Corán, y en medio de la ley escribe unas interpretaciones. Y esas interpretaciones las escribe sin escribir ningún signo que mostrara al neófito o aquel que no conoce esa ley del Sagrado Corán que esto es un agregado. ¿Por qué? Porque no le parece necesario incluso. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Entonces, a modo de explicación, a lo mejor él es que escribe en su interpretación, en su afán de querer clarificar el significado del Bismillahirrahmanirrahim, escribe comienzo en el nombre de Dios, quien es el compasivo, el misericordioso. Dejemos ese texto, unos cuantas centurias, donde ya ha evolucionado un poco la forma de escribir de las personas. Ese mismo texto, si es tomado por aquellos que son afines a ese exégeta, van a comprender que este hombre era musulmán y por lo tanto no está tergiversando la ley del Sagrado Corán. No está agregando nada al Corán, está explicando el Corán. Y habrá otros que por no seguir esa escuela religiosa e incluso haber vivido, haber sido criado y haber sido formado en un ambiente de intransigencia, decir, miren, este que se dice musulmán está tergiversando el Corán. Y dice que la ley en realidad comienzo en el nombre de Dios, que es el compasivo, el misericordioso. Eso es una herejía. La ley dice Bismillahirrahmanirrahim. No, abtadi Bismillahirrahmanirrahim, alladhi huwa ilahu sea el ma'bud, Dios o Allah sea el que es adorado y el que es Rahmanirrahim. Señores, es una explicación. Algo tan simple como eso. Entonces se pueden dar discusiones teológicas o ataques de una escuela a otra por algo que en el mejor de los casos es un malentendido. Y digo en el mejor de los casos porque lamentablemente existe a veces intransigencia que lleva a la falsificación de este tipo de textos. Es necesario también que conozcamos que cuando hablamos de conocimiento islámico propiamente dicho, debemos también saber cuál fue la evolución de términos importantes en la adquisición del conocimiento religioso. Por ejemplo, en los albores del Islam había una serie de términos que eran usados, que para nosotros hoy en día son muy conocidos, pero que en los primeros tiempos no eran usados como los conocemos hoy. Por ejemplo,
Salat. Salat, cualquier musulmán que le pregunte qué significa salat, decir el rezo. Bueno, resulta que en las primeras épocas, salat era como decir dua, o sea, ruego, invocación. Ahora, esa oración específica, ruego específico, que tenía una manera, que tenía un protocolo, unos movimientos, unas frases repetidas o repetitivas, que después formaban un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, a eso se le llamó salat. Y se dejó para invocación o ruego dua. En las primeras épocas del Islam, zakat significaba purificación. Y muchas veces en el Sagrado Corán, cuando encontramos la palabra zakat o palabras que tienen la raíz zakat, significa purificar y no dar el zakat, no dar la limosna. Es purificar la riqueza, y es por eso que se llamó simplemente zakat, la purificación de la riqueza. Ahora, para purificación únicamente usamos la palabra tahara. Algo es tahar, algo está puro. Pero el zakat, Dios envió al profeta del Islam, yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma, para que les enseñe el libro y la sabiduría, wa yuzakkihim, y para que les purifiquen, no para que les dé el zakat, para que los purifiquen. El término saum significa abstenerse. Abstenerse de comida y bebida, abstenerse. Saum quedó hoy en día como el ayuno. As-siyam o saum en el idioma árabe. Es más, cuando el Sagrado Corán trata la historia de María, con ella sea la paz, Maryam alayha salam, habla en un momento dado que ella hizo un ayuno, un saum, y no se refiere al ayuno como lo conocemos los musulmanes hoy en día. En realidad no hizo un ayuno. La verdadera traducción sería hizo un voto de silencio, poder abstenerse, pero de hablar, no de comer y beber, sino de hablar. Por lo tanto, en la traducción de los diferentes traductores, en lugar de decir María ayunó o María ayuna, María hizo un voto de silencio. Salat, ruego, invocación. Hoy en día es el rezo específico. Zakat es purificación. Hoy en día es el gravamen obligatorio de la riqueza que se da en el Islam. Saum, que significa abstenerse. Hoy en día es el ayuno, conocido tanto por musulmanes como por muchos no musulmanes. Y el hajj, ¿qué significa hajj? Hoy en día es la peregrinación, el hajj es la peregrinación a la Meca. Bueno, en las primeras épocas del Islam, hajj significa visita, ir a visitar. Voy a hacer el hajj a mi tía, voy a visitar a mi tía. Bueno, hoy en día ya no diríamos, voy a hacer ziar a mi tía, voy a visitar a mi tía. Quedó la palabra hajj únicamente para la visita a la Meca. Hoy en día hajj significa peregrinación. Es importante conocer estos términos y cuál es la evolución que tuvieron y qué tan rápida fue esa evolución, para que si leemos textos antiguos podamos llegar a comprenderlos. Una vez, hay que ver también el sentido que tienen las palabras. Hay algunas oraciones o frases que son descriptivas. Lo que hago es describir el mundo que me rodea. Las montañas son altas. Si uno llega hasta un acantilado y su centro de gravedad pasa por la línea del acantilado, donde está la línea el límite del acantilado, uno se va a caer. ¿Qué más? Son descriptivas. Y hay otras frases que no son descriptivas, sino que tienen por ejemplo, son de ruego, es una orden, es un deseo. Y eso no estamos describiendo nada. Hay otras que son normativas. Ejemplo, voy a dar un ejemplo. Con el ejemplo se va a entender más lo que estoy hablando. Una persona, un musulmán en este caso, que quiere conocer mejor su religión,
o musulmán en general, ve a un sheikh en la mezquita, un sheikh que conoce de las normas del Islam. Y por ejemplo le pregunta, sheikh, ¿alguien puede comer zorrino? Y el sheikh dice, no se puede. Y puede llegar a pasar que la persona diga, yo pude. Ese no se puede, no es que no se puede, no es para hablar de algo físico, cosmogónico, algo que es materialmente posible o no, sino que esa frase de no se puede es normativa, significa no se debe. Y vamos a encontrar frases como esto no se puede, y algunos o van a sacar a la frase de contexto, o les falta comprensión de texto, y van a tomarla de otra manera. Vemos entonces que comprender el idioma, comprender los términos, comprender los usos es muy importante para comprender la religión. No significa que todos debamos hacernos expertos en semiótica árabe, teólogos expertos en la religión para recién poder practicar cabalmente la religión. No, pero cada uno en la medida de sus posibilidades. ¿Qué hacemos cuando no tenemos la opción de ser eruditos en un tema? Por ejemplo, me enfermo. Obviamente, si voy a estudiar medicina para recién curarme de mi enfermedad, hasta que termine de estudiar medicina ya me voy a morir. ¿Qué es lo que hago entonces? Sobre todo teniendo en cuenta que tengo otras ocupaciones y que no tengo la vocación siquiera. Lo que hago es dirigirme al especialista. Voy a aquel que es médico. Voy a aquel que se ha recibido. No solamente es conocido, es famoso, que es médico, o que es una persona que sabe de medicina, sino que es reconocida por sus pares. Están colegiados, por ejemplo. Tiene un título. Y de esta manera eso ya me va a acreditar más que esta persona, si no me asegura al 100%, me va a dar más posibilidades que lo que me recete sea mucho más adecuado que alguien que no ha tenido los estudios pertinentes. Lo mismo sucede ya no solo en la medicina, sucede en la teología, sucede en la jurisprudencia islámica o fiqh. Fiqh, la palabra fiqh. En las primeras épocas del Islam era simplemente recibir instrucción. Después, con el paso del tiempo, o era ser más erudito en algo. Con el paso del tiempo adquirió el significado de jurisprudencia en el Islam, un tipo especial de conocimiento, que es el conocimiento de la jurisprudencia. Por lo tanto, hoy en día el faqih es el jurista. El fiqh es la jurisprudencia. Pero hay diferentes disciplinas que estaban en camino de su formación, que antes que la palabra fiqh adquiriera la acepción con la que la conocemos hoy en día, comenzaron a ser conocidas estas disciplinas usando la palabra fiqh. Por ejemplo, fiqhul lugha. Fiqhul lugha no significa la jurisprudencia del idioma, significa el estudio profundo del idioma, o el estudio específico de los diferentes vocablos. Fiqhul Qur'an. Fiqhul Qur'an es el estudio de las palabras, el estudio específico de las palabras del Sagrado Corán. Fiqhul Hadith exactamente igual. Nada que ver con la jurisprudencia. Pero ya les quedó incluso en la terminología de las ciencias islámicas esta denominación. Tenemos otro problema con palabras que se usan de una manera en una disciplina y de otra manera en otra disciplina. Una de esas, por ejemplo, la palabra qiyas. ¿Qué es qiyas? Bueno, según de qué disciplina me esté hablando, yo le voy a contestar qué es el qiyas. Si usted me está hablando de jurisprudencia, de normas del Islam, el qiyas es la analogía, es comparar una cosa con otra. Y en la jurisprudencia de los dos imames, duodecimán, en la jurisprudencia ja'farita, está prohibido el qiyas. Ahora alguien puede decir, pero qiyas, ¿cómo van a prohibir el qiyas? El qiyas significa deducción.
Y la deducción es algo que tiene que ver con el intelecto. Sin deducción no hay inferencia intelectiva válida. Por lo tanto, son unos ignorantes, Señor. Qiyas en la jurisprudencia es analogía. Qiyas en lógica o en filosofía es deducción. El hadith del imam Ja'far Sadiq alayhi salam, donde prohíbe hacer el qiyas, es el qiyas en la jurisprudencia. O sea, hacer analogía, comparar una cosa con otra. En la jurisprudencia del fiqh tenemos tres fuentes fundamentales. El Sagrado Corán, los hadices acreditados y el intelecto. Habría una cuarta que es el ijma'o, pero esto vuelve a la sunna, vuelve a la tradición, como que los sabios tienen un consenso de que eso vuelve a la tradición. En realidad son tres las fuentes. Por lo tanto, el intelecto, eso es algo, las inferencias intelectivas, las deducciones, es algo que forma parte de nuestras fuentes de teología, de jurisprudencia. ¿Cómo vamos a negar el qiyas en filosofía o en lógica? Lo que hacemos es el qiyas en jurisprudencia. Hay personas que para emitir un juicio en el Islam, si algo es válido o es inválido, algo es haram, algo es halal, no encontraban nada en el Corán, no encontraban nada en los hadices. Escuelas de sunnis estoy hablando. Entonces, hicieron qiyas, comparación. Voy a comparar esto con el otro. Como Malik ibn Anas hizo una comparación, le preguntaron que para que una persona sea hermana de leche de otra persona, un niño y una niña, no se podrían casar si son hermanos de leche. ¿Cuántas veces tiene que haber sido amamantado por la misma nodriza? Malik ibn Anas no encontró en el Corán, no encontró los hadices en su tiempo. Era una época en todavía, recién estaban saliendo los sunitas de su prohibición de la escritura del hadith. En el año 100 aproximadamente de la Hijra. Y es por eso que no encontró ni en el Corán ni en los hadices. ¿Qué hizo? Hizo qiyas. Voy a comparar. ¿Es líquida la leche? Sí. Lo voy a comparar con el embriagante, que también es líquido. Una sola gota de embriagante prohibido, entonces una sola gota ya indica la prohibición de que estos niños se casen. ¿De dónde sacó eso? Dice qiyas. Bueno, es por eso que el imam Ja'far Sadiq prohibió el qiyas. El qiyas proviene de la ignorancia. Comparar una cosa con otra sin que exista punto de comparación razonable. Pero es el qiyas en jurisprudencia, no el qiyas en lógica, que sería traducido como el silogismo en lógica, o la analogía propiamente dicha en lo que es la filosofía. El qiyas también significa medida. Si hablamos de un albañil, el medida es decir, ¿cuál analogía? ¿Cuál inducción filosófica? Qiyas es, yo tomo una medida, mido los ladrillos, ese es el qiyas. Qisu, vayan y midan. Según la disciplina de la que estemos hablando. O la palabra, por ejemplo, amel. ¿Qué significa amel? Puede ser un trabajador. Cuando uno lee en la historia del Islam que el califa tenía su amel del Kufa, no era un trabajador que tenía en el Kufa, era el gobernador de Kufa. El amel era el encargado de toda la zona. Si vamos a ver un amel en química, aquí sería un factor en una solución, que es el que provoca que la reacción química. Si vamos a hacer un amil en gramática, es aquel que hace que las diferentes palabras en árabe terminen de una forma u otra. Cambie la vocal al final de la palabra en árabe según el amil que tenga, según el factor. ¿De qué disciplina estoy hablando? Sin conocer las disciplinas, no vamos a poder llegar a entender las nociones religiosas únicamente por conocer el idioma árabe. O la palabra ijtihad. ¿Es bueno o malo el ijtihad? Según de qué ijtihad estemos hablando. El mujtahid, hoy en día, alhamdulillah, tenemos que seguir un mujtahid. ¿Quién es el mujtahid? El mujtahid es aquel que ha tenido estudios suficientes para poder llegar a analizar las fuentes del Islam y extraer las normas del Islam a partir de las mismas. ¿Está muy largo? El mujtahid es aquel que extrae las normas del Islam a través de sus fuentes. Bueno, resulta que ese es mujtahid porque llegó al grado de ijtihad. No siempre ijtihad significó esto. Es más,
El famoso sabio Sharafuddin, Sayyid Sharafuddin, que es el autor del libro Al-Muraja'at, un libro donde él se carteaba con el rector de la Universidad del Azhar Sunni en ese entonces. Es un diálogo realmente muy respetuoso, es un diálogo realmente bastante... dieron una lección a todos los musulmanes del mundo cómo debe ser el trato, sobre todo entre personas de conocimiento. Él también, Sayyid Sharafuddin, tiene un libro que se llama An-Nass wal-Ijtihad, el texto estipulante o el texto que nos ha llegado a través del Corán o de la tradición, An-Nass wal-Ijtihad, y la opinión propia. Hay personas que al no encontrar nada, ni en el Corán ni en los hadices, elaboraban una opinión propia. Y ese ijtihad, obviamente, ese ijtihad es condenable. Se le preguntó una vez al imam Ja'far Sadiq alayhi salam acerca de un tema. Y él respondió. Dijo el mensajero de Dios tal y tal cosa. Y dijeron, ¿y cuál sería tu opinión personal respecto a esto? Se indignó el imam Ja'far Sadiq. Dijo, mi opinión personal. Todo lo que transmitimos proviene del mensajero de Dios. No damos opinión personal respecto a nada. El ijtihad, en el sentido que transmitió el imam Ja'far Sadiq en su época, es un ijtihad deplorable. Es un ijtihad donde a través de la ignorancia, alguien que no conoce cabalmente el Sagrado Corán, ni los hadices, ni sabe usar las inferencias intelectuales o intelectivas de manera correcta, inventa de su propio imaginario. Ese era un ijtihad en las primeras épocas. Esta palabra tuvo una evolución a lo largo del tiempo. Tuvo 4 periodos de evolución hasta llegar a lo que es el ijtihad hoy en día, que es saber llegar a tener... Ijtihad realmente en el idioma significa esfuerzo, yuhd. Jihad significa hacer un esfuerzo. El ijtihad es la persona que ha alcanzado esa capacidad. Después de un gran esfuerzo, alcanzó la capacidad para extraer las normas islámicas a través de sus fuentes. Y para todo eso hace falta una buena base de conocimiento. Hay una ciencia que se llama Ilm al-Usul. Ilm al-Usul, la ciencia de los principios, es una abreviatura de Usul al-Fiqh, principios de jurisprudencia. Está la jurisprudencia y están los principios de jurisprudencia. ¿Y qué se estudia en los principios de jurisprudencia? Todo aquello que nos va a servir como herramienta para poder usar en la jurisprudencia para extraerla. Entonces estudiamos las inferencias intelectivas, estudiamos también semiótica, muchos aspectos de la semiótica. Las palabras, por ejemplo, pueden llegar a ser explícitas respecto a un tema, pueden ser aparentes respecto a un tema. Leemos una opinión de un sabio. Y esta opinión, por ejemplo, en este libro, vemos que dice, lo famoso es que esta norma es de esta manera. Lo famoso. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay 2 opiniones y hay una que es famosa. Si no, nos diría directamente cuál es la norma. Pero no dice lo famoso, significa que hay 2 opiniones, pero una es famosa. Lo famoso es que es esto. Le da como un poquito de entidad a esta otra opinión. Leemos otro sabio, o el mismo sabio pero sobre otro tema, y leemos que dice, sobre este tema lo más famoso es que se debe hacer tal cosa. Pregunta, ¿qué es más válido? ¿Lo famoso o lo más famoso? Aquí lo que es más válido es lo famoso. Tiene mucha más validez que lo más famoso. ¿Cómo puede ser que lo famoso tenga más validez que lo más famoso? Porque si hay 2 opiniones, o más, 3, 4, 5, si hay más de una opinión y digo lo famoso es esto, significa que la otra opinión no es famosa. Si la otra no es famosa, tiene muy poco peso. Y si esta tiene poco peso, esta tiene mucho, porque digamos, hablamos de un 100%. Si hay un 100% y una tiene muy poco peso y la otra tiene mucho peso, digamos que esta tiene un 80%, la famosa tiene un 80%,
75-80%. Y la no famosa tiene un 25 o 20%. Vamos al otro tema, donde hay dos opiniones. ¿Por qué se dice lo más famoso? Porque las dos son famosas. Pero esta es un poquito más. Pero esta también es famosa. Por lo tanto, no es poco lo que tiene. Y de un 100%, no pueden. Para completar los 100, una tendrá 40 y la otra 60. Y ahí llegaremos al 100%. Entonces vemos que cuando hay dos opiniones y una es más famosa que otra que también es famosa. En cambio, cuando tenemos dos opiniones y una es más famosa, tenemos que la famosa tendrá 80% y la más famosa tendrá un 60%. ¿Se entiende? No importa. El jurista tiene que saber también entender cuál es la comprensión de textos antiguos que puede llegar a tener. Una palabra, por ejemplo, es sarih, es explícita. Otra es zahir, aparente. Otra es mubham, ambiguo, puede ser y puede no ser. Esto nos sirve ya no solamente para cuestiones de jurisprudencia, ya no solamente para las disciplinas islámicas, como puede ser la ciencia o el estudio del kalam, de la teología, sino que incluso en la persona que tiene esta formación, a pesar de que esos estudios son preliminares para la jurisprudencia, y es por eso que se llaman usul al-fiqh o principios de jurisprudencia, el sabio islámico que ha estudiado usul puede usar esos usul en todos los aspectos de su vida. No vamos a juzgar tan rápido. Esto no es explícito, esto es aparente. Queda una posibilidad de que esta persona sea buena gente y ahora simplemente se ha equivocado. Lleva todo ese conocimiento al ámbito de la moral. Lleva todo ese conocimiento al área de las relaciones sociales, entonces sabe mejor cómo tratar con los demás. Puede llegar a comprender la base científica de muchos hadices que parece que eran simplemente hadices relacionados a la ética y la moral, porque son cosas buenas, hay que creer bien del otro. Únicamente, a lo mejor sea malo en realidad, pero vamos a querer bien del otro para mejorar la sociedad islámica. No, todo eso tiene una base científica y no son solamente cuestiones morales, principios morales, para que los musulmanes nos llevemos bien y nada más. Dijo el Imam Ali alayhi salam, el conocimiento es de dos tipos, uno que es innato, sería ese con el cual nacemos, de ahí tenemos también esa fetra o naturaleza primigenia, y otros que es escuchado, sería el conocimiento husuli adquirido o discursivo, como se lo clasifica o se lo llama en la ciencia de la gnosiología. El conocimiento es de dos tipos, uno que es innato y otro que es escuchado, y el conocimiento que es escuchado no beneficia si no se encuentra aquel que es innato. Significa que un conocimiento de por sí, solamente porque nos ha llegado desde el exterior, si no lo corroboramos interiormente, ya sería con nuestra razón o con eso que tenemos todos en nuestro interior que se llama la fitra, no va a ser algo que finalmente nos vaya a beneficiar. Hay tanto para hablar acerca del conocimiento. Vamos a seguir, inshallah. Lo vamos a convertir esto en una serie de charlas, porque he preparado un pequeño texto de unas cuantas hojas donde no he llegado a terminar la primera hoja del primer texto. Así que vamos a convertir esto en una serie de charlas acerca del conocimiento. Y para eso, para terminar esta charla, vamos a leer dos aleyas del Sagrado Corán. Aquella que dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. ¿Di acaso se equipararán los que saben con los que no saben? Tener conocimiento, según palabras de Dios, es algo que distingue a la persona, ya no solo por una cuestión de nivel jerárquico, sino va a ser algo que va a tener sus beneficios tanto en este mundo como en el más allá. Dice Dios en el Sagrado Corán, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dios eleva en categorías a quienes han creído de entre vosotros y a aquellos a quienes les fue dado el conocimiento.
O sea, tiene mucho mayor grado, darajat, una mayor daraja, mayor grado aquellos a quienes les fue dado conocimiento. Wallahu bima ta'maluna khabir. Y Dios está informado de cuánto hacéis. Al final, no he leído del libro una serie de hadices que apuntalaban todo esto que habíamos hablado sobre la gnoseología, la epistemología, la división del conocimiento en el conocimiento prepresencial, en el conocimiento adquirido, y cuáles son las fuentes del conocimiento, que eran los sentidos, la razón, y nos quedó la tercera que no la mencionamos, que es el corazón o la inspiración, y en el caso de los profetas y enviados, la revelación. Vamos a continuar en otras charlas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.